inicial. Bueno, entonces arrancamos cinética. Después de la curva. Entonces los procesos cinéticos son ese proceso que era decía, usualmente muchos de los libros hablan del ADME, hoy en día le hemos colocado el proceso de liberación, porque el sistema de entrega farmacéutico hoy en día han modificado esta L y generan un gran porcentaje de fármacos de liberación programada en un momento dado. Entonces aquí están las definiciones de esos procesos. La absorción, movimiento de un fármaco desde el sitio en que lo administro hasta que llega a la circulación sistémica. Ese es el concepto inicial todo. Y vamos a los procesos de absorción ahorita a continuación. El proceso de distribución es que cuando está en el espacio vascular, entonces cómo se mueve a los diferentes compartimentos. Entonces vamos a ver un momento los procesos de distribución compartimentales y qué factores pueden estar implicados para que llegue o no llegue. El metabolismo es que cuando se ha absorbido el medicamento y se está distribuyendo porque está a nivel vascular, él va distribuyéndose por la cinética que tenga, usualmente primer orden, va distribuyéndose a los tejidos, pero dentro del paso de los tejidos también va a tener un componente vasopático. Y dentro del paso hepático va a haber un proceso de extracción del fármaco de su molécula original, que puede convertirse en metabolitos o puede asociarse a otras moléculas que evitan que genere un mecanismo de acción adecuado, sino que favorezcan su eliminación. Usualmente esa asociación con otras sustancias, principalmente con el ácido glucurónico. Y después va el proceso de eliminación, que la eliminación pues, es el proceso de excreción del fármaco o los metabolitos o los compuestos que se hayan generado del cuerpo por diferentes vías. ¿Por cuáles? Por las que pueda eliminarse. A veces, por ejemplo, hay un fármaco que ustedes ya deben conocer que se llama la rifampicina, que se utiliza en TBC. Este fármaco tiene unas características cinéticas que da un color anaranjado a todas las secreciones. La saliva, las lágrimas, por todos lados es color anaranjado. La gente se angustia inmediatamente que toma ese medicamento, toca saber que eso pasa y toca explicarle que no se preocupe, que eso va a suceder, que si quiere puede tener algún tipo de elemento emocional, llorar y las lágrimas van a ser naranjas, entonces puede mostrarse emocionalmente con lágrimas naranjas. Por todos lados se distribuye y es anaranjado y se elimina por donde pueda. Esta eliminación es importante reconocerla a nivel de los procesos, por ejemplo, maternos, que van a ser químicos tetras o neonatólogos. Entonces los medicamentos, pues algún porcentaje, pasos a través de membranas pueden pasar a leche, y esa leche puede pasar al feto. Bueno, ya no es feto, pues al neonato. Entonces, en algunos casos es crítico, en otros no. Listo, entonces este es el sistema como un proceso integral, que acá al lado derecho tenemos la eliminación, al lado izquierdo tenemos la administración y en la mitad todos los procesos cinéticos de absorción, distribución y metabolismo. Entonces, estos son esquemas que nosotros tenemos. El plasma, que es el sitio donde nosotros tenemos como nuestro escenario de donde tomamos datos para medir nuestros perfiles, pero realmente, si ustedes miran las flechas tienen dobles sentidos y todos simultáneamente. El que más utilizamos nosotros, ¿qué es? Pues la vía oral. La muestra oral pasa estómago, intestino, una vía de llegada a plasma, pero podría haber vía de retorno, porque ahí pasa acá, pero también puede pasar allá porque pasa a través de membranas. ¿Sí? Si fuera en piel lo mismo, si fuera en músculo lo mismo. Mire esta tan interesante. Pasa al cerebro, pasa al líquido suprarraquídeo, entonces puede ser un compartimiento, otro compartimiento. Y puede haber sistemas simultáneos. Entonces imagínense ustedes en el sistema este que tenemos aquí, el pulmón que aparece allá abajo. Es el pulmón. Y vamos a hacer inhalado. ¿Quién va a ser anestesiólogo? Entonces va a utilizar ¿qué? Gases volátiles o no volátiles inhalados para la anestesia general. Usted lo coloca en pulmón, el pulmón tiene una característica que tiene un volumen muy importante para superficie, para paso a través de membranas, es delgadita, es un endotelio nomás.
es volátil y es muy liposoluble, moléculas pequeñas, pasa directamente de aire a plasma, ahí en esa zona capilar. En plasma rápidamente va circulando. Cuando va circulando, ¿a dónde llega? Pues esta anestesia general pues llega a impregnar al cerebro, la agua líquido clorraquídeo, y la persona pues genera un proceso de predicción de la posibilidad de neurotransmisión allí en el cerebro y genera un componente que va a generar que se duerma. Entonces usualmente genera una inconsciencia. Usualmente tiene dolor, pero no genera analgesia. Depende del fármaco que esté. Utilizan algunos de otro tipo. Entonces, él se duerme. Pero ¿a dónde más se puede meter ese medicamento cuando está en proceso de distribución? ¿A dónde más ingresa? Pues a todos los tejidos que tengan alta liposolubilidad. Entonces, si es delgado, pues al tejido adiposo que tenga, pero si es un obeso, al tejido adiposo que tiene. Como vimos que es cinética de primer orden, esto es integral, esto está pasando. Algo está pasando cuando está en plasma, algo está pasando y se metaboliza el hígado, se puede metabolizar, ¿sí? Y eliminarse. Pero cuando bajan las concentraciones, o sea, cuando cierra ya el circuito, al principio a ustedes le dicen, lo voy a dormir. Le dicen, pero respire tranquilo que esto es solo oxígeno. Y ustedes quedan dormidos. ¿Qué pasó aquí? Eso es cierto, al principio es solo oxígeno. Le coloca oxígeno y el paciente va a generar un proceso de incremento del PO2 a nivel del volumen residual pulmonar. Y cuando tiene el volumen residual, usted ya no se acuerda de más. Pero no es porque está anestesiado todavía. O sea, al principio le colocan algo endovenoso que le genera la inconsciencia. Entonces le genera la inconsciencia, pero a la vez usualmente genera relajación muscular, relajantes musculares. Y ahí lo intuban. Y cuando lo intuban, ahí sí le colocan el anestésico volátil. Ese es el proceso de inducción anestésica. Listo. Entonces se durmió, hacen el proceso, lo van a despertar, entonces le quitan el anestésico, colocan más oxígeno, barre del plasma el anestésico, lo saca pulmón y por pulmón lo elimina. Listo, y eliminación pulmonar. ¿Qué sucede si es un gordito? Si es el gordito, por acá en algún sitio que acá sí no está escrito, va a colocarlo aquí. El tejido adiposo se vuelve un reservorio. Y en ese reservorio puede empezar a sacar anestésico, volver a plasma, de plasma a cerebro y en cerebro volverlo a dormir. Y puede generar un accidente anestésico. ¿Sí? Entonces eso de que un anestesiólogo esté a afán, y es que sáquenlo rápido porque llega el siguiente paciente y es otro gasto de facturación a mi cuenta porque llega el siguiente. Toca tener cuidado con las personas que pueden tener riesgos, a los que tengan alto tejido adiposo, porque si no barren todo el anestésico, pueden hacer una reducción anestésica y si no se dan cuenta, pues puede generar un proceso de riesgo hacia el paciente, un accidente anestésico. Entonces, esos son los procesos, pero a la vez que está haciendo todo eso, un compartimento que es el cerebro, otro compartimento que es el tejido adiposo, que están dando en plasma y pueden meterse en diferentes sitios, incluso irse al hígado y metabolizarse. Todo eso es simultáneo. Nosotros lo vemos por procesos, pero realmente el sistema es dinámico y es simultáneo, dependiendo de los fármacos, si pueden ser críticos o no. Entonces, esa cinética, los expertos la han clasificado en dos grandes ámbitos: una cinética que es descriptiva, que es que estudian los procesos y se describen qué está sucediendo en el organismo o cómo se mueve el fármaco y los aspectos de relevancia clínica que pueden afectar la cinética. Esa cinética es la que vemos acá. ¿Sí? O sea, ¿qué factores pueden afectar la absorción? ¿Qué factores afectan la distribución o el metabolismo o la eliminación? Esa es la que más o menos consideramos aquí, que ustedes deben reconocer. Y la cuantitativa es la de los cinetistas que están allá como investigadores. Entonces ellos sí estudian y cuantifican las variables que gobiernan cada proceso
y puede definir las características individuales de los medicamentos que después se convierten en características de uso clínico. O sea, la cuantitativa me da el escenario para tener una buena cinética descriptiva. Y aquí, en la cuantitativa, cuando cuantifiqué esos procesos y los estudié, generé los regímenes posológicos para que generara formulación, régimen posológico y estado del ensayo clínico que nos mostró eficacia y seguridad. Entonces acá nosotros trabajamos menos cuantitativo y trabajamos todos los escenarios descriptivos que están involucrados en los regímenes posológicos de los pacientes. Entonces lo primero es absorción. Vamos a ver una bolita más o menos. Y hasta donde lleguemos. Después vemos en la siguiente vez lo que siga, más interacciones. Entonces, la absorción es el paso del fármaco desde el sitio de administración hasta el plano. Paso. Ese proceso, entonces, tiene diferentes factores para la absorción. El primer factor es la parte del sistema de entrega del fármaco, o sea, la forma farmacéutica. Y la forma farmacéutica, pues, que es el sistema de entrega del fármaco, pues a nivel de vía oral, pues es crítico en diferentes procesos iniciales, que es el tiempo de desintegración y el proceso de disolución de las partículas. Nosotros hace 20, 30 años pensamos esto es muy fácil. Yo la administro, está en solución y pasa a membrana cinética de primer orden. Y nosotros quedamos tranquilos. Y así jugábamos con eso nomás. Hoy en día, entonces, a medida que va avanzando la tecnología y el conocimiento, ya sabemos que depende del área de la superficie de los escenarios de moléculas que se han desintegrado, depende del tamaño del cristal, o sea, cuando yo formo el principio activo, formo usualmente cristales, ¿sí? Y esos cristales van liberando a partir de la parte externa del cristal. Depende de los solventes que yo coloque en mi forma farmacéutica y en los excipientes, que van a generar la posibilidad de que se liberen rápidamente o no. Y ahí ese es el truco, el problema grande, cuando yo tengo esto a nivel de origen del principio activo. O sea, el principio activo, cuando yo ya me quedé con la molécula, yo hablé con unos químicos que se encargaron de producir el principio activo en grandes cantidades. 1 kilo de enalapril, 1 kilo de lo que sea, en grandes cantidades del principio activo. Entonces yo lo generé bajo un proceso químico. Y ese proceso químico de principio activo yo lo agregué a un proceso de manufactura. Que la manufactura era cómo agrego el principio activo a unos excipientes para formar mi medicamento ya en su presentación final. Y ahí en la manufactura tengo el proceso de cómo lo granulo, grado de compresión, si le coloco cubierta entérica, características de liberación y características de excipientes que les da la posibilidad de que se libere adecuadamente. Y estos dos procesos pues son críticos porque ellos pues me generan la posibilidad de que la liberación sea diferente y la curva cinética sea diferente. Entonces aquí, de la forma farmacéutica, cuando ya la tengo generada, tengo una desintegración inicial que forma gránulos. Los gránulos se desagregan a finas partículas y tanto la forma farmacéutica, algo de estas partículas por superficie pueden pasar a solución. Algo de los gránulos en sus superficies pasan a solución. Algo de los agregados en finas partículas son los que más aportan a la solución. O sea, desde la dosificación a la parte externa muy poquito, los gránulos más, pero las partículas finas son las que realmente entran a un perfil de disolución. Y ya existen guías de manejo de caracterización de la solubilidad de los fármacos. Entonces hacen pruebas de solubilidad y miran cómo se comportan, si son altamente solubles o bajamente solubles. Y este principio activo, aquí que ya está en solución, que es una molécula, per se tiene unas características químicas. Cualquier sustancia tiene características químicas propias. ¿Cuáles son? Tiene una solubilidad de líquido agua, tiene un pKa, ¿se acuerdan que era el pKa de cualquier sustancia química? Por ella en bioquímica. El pKa hace referencia al pH del medio
que cuando yo coloco la sustancia, el 50% está en forma ionizada y el 50% en forma no ionizada. ¿Sí? Eso es el pKa de cada medicamento. Entonces, cada uno de los medicamentos que están en el mundo tiene un pKa, ¿sí? Propio. Tiene una estabilidad a nivel de pH, de enzimas o de entornos para ver si es estable o se degrada. ¿Para qué sirve el pKa? Entonces dicen que es el pH en el cual el 50 está ionizado y no ionizado. Entonces lo que sucede es que las formas no ionizadas son las que tienen más posibilidad de atravesar membranas. La forma no ionizada atraviesa membranas. Y la forma ionizada, como tiene una forma con una valencia en su superficie, cuando va a atravesar la membrana, entra, golpea y se repele. Eso es lo que pasa. Entonces, dentro del estudio de todos estos procesos, se ha encontrado que el pKa es crítico para los procesos de absorción en un momento dado. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá arriba es una forma de dosificación clásica. Acá en la parte de abajo está el sistema OROS, que ya lo vimos nosotros, que es un sistema con un polivinilo en la parte externa y aquí en la parte interna una parte de reservorio, una membrana semipermeable, entra el agua y va liberando programadamente en el tiempo. Entonces, un sistema de entrega de nuevas tecnologías, pues estos factores de forma farmacéutica y manufactura, pues los estandarizamos al máximo, porque ya los sacamos del modelo, ¿sí? Ya es únicamente mi fármaco que tengo una constante de liberación programada completamente. Y me evito todo el resto del proceso. Pero esta sigue manteniendo las variables físico-química propia del fármaco. Entonces, cuando arrancan los estudios, allá en el desarrollo farmacéutico de la cinética, hacen formulaciones, muchas formulaciones. Y dentro del proceso van mirando las concentraciones eficaces y seguras. Y van optimizando hasta que encuentran la formulación que les conviene para la indicación adecuada. Y eso es lo primero que se hace. Entonces acá este es un ejemplo, mira, acá se llama claritromicina. La claritromicina es un antimicrobiano de los grupos de los macrólidos que se utiliza en enfermedades respiratorias usualmente, más otras adicionales. Y acá cogieron 16 voluntarios sanos y miraron dos formulaciones de liberación modificada. O sea, ni siquiera son formulaciones de liberación rápida, sino dos modificadas. Y acá eran 500 miligramos, ambos son 500 miligramos, y tomaron muestras de sangre de estos tiempos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. El promedio que siempre toman son 12. Yo les decía, ojalá tener un panel mejor. 4 subiendo, 4 aquí arriba y 4 acá abajo. Pero ahí están casi que calcados. ¿Ya lo ven? Y hacen las curvas, y con eso miden. Entonces acá solo para mostrar que las dos formulaciones, una que por más que tiene una liberación programada hace un pico rápido de 6 microgramos por mililitro, ¿sí? Eso equivale a miligramos por litro. Lo pueden encontrar representado en diferentes gráficas bajo esas diferentes escalas. Y aquí abajo en tiempo hasta 20 horas tomando una muestra. Y miran cuál es. Si esta es la efectiva y esta la de 4 es toxicidad gastrointestinal o auditiva o de algún tipo, entonces por escenario de razonamiento de mi formulación, pues la B es la razonable. Y toca mirar este 6 qué toxicidad genera. ¿Por qué? Porque se acuerdan que vimos alguna vez que el mínimo efectivo era la concentración mínima inhibitoria. Y algunos fármacos dicen que es mejor tenerlos 6, 7, 8 veces el inhibitorio. Entonces, toca mirar si este pico es suficiente o este pico es suficiente. O a veces, entonces dependiendo del fármaco, digo, bueno, me aguanto bajo toxicidad y tengo un mejor pico para que llegue al sitio y generalmente genere su efecto. Entonces depende, ¿sí? Pero la mayoría de veces en estado estacionario, en tratamientos crónicos, sí debe quedar aquí, obligatoriamente, ¿sí? Listo.
Entonces el paso a través de membrana son por todos los mecanismos que usted ya reconoce. ¿Eso desde cuándo lo ven? Desde hoy en día que en tercero de primaria ya lo están viendo. O sea que esta que ves es que lo vuelven a ver como por lo menos la 12ª vez en todas las materias de la vida. Utilizamos lo que hemos visto. Poros, transportadores, pinocitosis, difusión de lípidos, todo lo que se puede hacer, puede utilizarlo la biología humana. Y los procesos de paso, pues dependen de lo que ya hemos visto. Si es difusión pasiva no iónica, difusión pasiva, pues depende del tamaño, peso molecular, del área de absorción, de la liposolubilidad, que es la coeficiente de partición lípido-agua que pertenece a la molécula, de la ionización, que depende, ahí está el concepto de pH y pK en la ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿sí? Porcentaje de ionización con la capacidad de paso dependiente del pH del medio y del pK. Y un concepto que se llama atrapamiento iónico. Entonces, todos estos elementos están involucrados ya no para reconocer los pasos a través de membranas, sino reconocerlos como están implicados en la absorción de medicamentos. Entonces, naturaleza del fármaco es ácido o básico. Entonces, la mayoría de medicamentos usualmente son sales o bases débiles. Son débiles, bases o ácidos débiles, toca clasificarlos. Y ahí es donde encontramos, dependiendo de la naturaleza y del pK, que nos da el pK del fármaco, que están las porcentajes de moléculas ionizadas y no ionizadas, y el pH inverso. Entonces yo tengo mi fármaco con la posibilidad de atravesar membranas. Si lo miran en los libros, pues están todas las ecuaciones, a mí me gusta mostrárselas, pueden leer por cultura general. Si la quieren ver y tienen cálculos, y algunos profesores les colocaban eso en una pregunta para que hicieran cálculos. Yo les dejo solo el concepto, ¿sí? Entonces el concepto es que si yo tengo un fármaco que es ácido y está en pH ácido, está principalmente no ionizado. Si está no ionizado, atraviesa las membranas. Entonces el ácido acetilsalicílico, por su nombre propio, es ácido. En pH ácido, que es estómago, predominantemente por este concepto se favorece su absorción. Pero cuando pasa aquí a un pH básico, que es el intestino, el ácido acetilsalicílico por sus propiedades pues va a estar ionizado y va a tener menos posibilidad de paso. Pero eso es por el concepto de pH y pK, pH del medio y pK del medio y ionización. Otro es por el concepto de superficie. ¿Cuántas veces más hay de superficie en intestino delgado que en estómago? ¿Cuánto es la superficie del intestino delgado? Sumando todas las vellosidades. Una cancha de fútbol, puede ser. Y el estómago, un cuadrito. Una cancha de fútbol, un cuadrito. Pero los medicamentos, por más de que tengan condiciones de pK inadecuado para absorberse, la mayoría de los medicamentos se absorben a nivel intestinal. Por el concepto de superficie. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Un cuadrito, pues es la cancha de fútbol. O sea, tienen algunas condiciones, pero usualmente presentan gran cantidad de observación. Pero este es un proceso importante de reconocer. El fármaco básico es inverso. El fármaco básico, si es un fármaco básico, usualmente pues genera una absorción buenísima a nivel intestinal. ¿Eso existe o no existe? Entonces sí, lo han demostrado. Entonces miren, hay ácidos, acá están colocando ácidos de aquí para allá más o menos, y bases como de aquí para acá, son estas, ¿sí? Y dependiendo del proceso de absorción, pues hay unos que se absorben muy bien y hay otros que se absorben menos bien. Sea base o sea ácido. ¿De qué depende esto? De otros factores, el peso molecular, por ejemplo. Usualmente factores de peso molecular o de tipo de fármaco que no permite que atraviese membranas, pero hay un porcentaje importante que absorben razonablemente bien. Eso se mide. Entonces, vimos hasta ahora dos factores: la ionización del área, ¿sí? Factores químicos que hay allí adicionalmente, pero mire todo el resto de factores que pueden estar involucrados en la absorción.
Entonces, el primero que tenemos ahí es motilidad intestinal. ¿En qué puede estar implicado? Entonces, normalmente nosotros tenemos una fisiología digestiva en la cual los líquidos que nosotros tomamos alrededor de 30-40 minutos rápidamente pasan al intestino, el líquido. Entonces, por eso, usualmente el estándar es ayunas y tomar con 240 mililitros de agua un medicamento, condiciones ideales experimentales. ¿Sí? 8 horas de ayuno y eso. Pero hay fármacos que obligan a que debe ser así, por sus características para la absorción, ¿sí? Las características galénicas del fármaco, tamaño en partícula y otros. Entonces, por ejemplo, si es un fármaco tipo la hormona tiroidea, levotiroxina, ese es el bolo estándar. Nada de alimento, nada que hacer. Así es que se administra. Si son otros, pueden estar implicados dependiendo si puede estar con alimento o no. Entonces aquí estamos viendo la presencia de alimento. Entonces, usualmente toca revisar si el alimento afecta a la biodisponibilidad o no. La disponibilidad del concepto de la cantidad de fármaco que alcanza la sangre. Y es un porcentaje, la disponibilidad absoluta. La relativa, que es la relación entre extravascular e intravascular. Entonces, normalmente se absorbe el 80%, por ejemplo, de biodisponible. Si él tiene alimento, ¿en qué me afecta? Me afecta en que la exposición al pH cambia. ¿Sí? 1. Y 2, el alimento, dependiendo si tiene grasas o no, puede adherir la sustancia. Dependiendo si tiene el gran coeficiente lípido agua, pues se le pega la grasita. ¿Sí? Puede pasar todo eso. ¿Y dónde se absorbe? Pues toca esperar a que pase a intestino y allí se libere con todos los procesos digestivos intestinales para que esté en solución y las microbiologicidades hagan el proceso de paso. ¿Y qué pasa con la comida? Pueden ser dos cosas. Uno, retrasa los procesos cinéticos en la pendiente de la constante de absorción y puede retrasar la Tmax, o sea, se retrasa el proceso de absorción porque está haciendo que se demore el paso a través de membrana. ¿Por qué? Porque ya en ese escenario, dependiendo del alimento, retrasa el paso a intestino. Y segundo, que es el más importante, es disminuye la disponibilidad o la mantiene. O sea, disminuye la cantidad de fármaco que va a llegar realmente al torrente sanguíneo o lo mantiene. Si lo disminuye y es un fármaco que necesita un efecto rápido y que genera un pico, me afecta el efecto farmacológico. Pero si lo disminuye pero se absorbe completamente y es un fármaco crónico, pues no me genera problemas, porque lo voy a dar crónicamente y en el estado estacionario, como administré la misma cantidad, se absorbió totalmente, despacio pero se absorbió. Entonces allá en el estado estacionario se me va a mantener. Entonces, para cada medicamento les toca identificar esa condición. Sí, la presencia de alimento le puede estar generando afectación en la concentración en el estado estacionario. Si es menos biodisponible, sí, entonces ahí sí es un problema. Toca darlo y darlo obligatoriamente sin alimento. Es más, nosotros siempre decimos que lo retrasan, pero ya recientemente han encontrado medicamentos que se favorece la absorción por presencia de alimentos. Si eso también sucede, también lo sacan en una listica y deben reconocerlo, porque esas recomendaciones son las que se le hacen al paciente que tenga cuidado para tener mejor una terapia adecuada. La motilidad puede ser crítica o no. Sí, puede ser crítica, porque si yo tengo un peristaltismo intestinal que me permite adecuadamente absorber los medicamentos, en los casos en que yo tengo, sobre todo ese aumento del peristaltismo, casos de diarrea, me puede afectar la eficacia del medicamento. El ejemplo clásico, que usualmente pueden utilizarlo, ustedes que se van de vacaciones, lunes, viernes, sábado, domingo, festivos, usualmente cualquier persona. Entonces las personas que tomaban anticoncepción hormonal por vía oral y salen y tienen diarrea del viajero, esa sola diarrea afecta el paso del anticonceptivo por vía oral, pasa más rápido, se absorbe menos y usualmente pues pueden tener problemas de eficacia asociados a eficacia. Entonces, tener cuidado en ese escenario, porque eso genera pues unos riesgos innecesarios.
Entonces, la motilidad puede ser crítica, toca identificar presencia de comida ya. Las interacciones fármaco-medicamentosas, entonces vamos a ver aquí algo de esto de motilidad intestinal y alimento, lo van a ver en un taller de las interacciones fármaco-medicamento para que fortalezcan ese concepto de cuáles se afectan y por qué y qué puede verse afectado. En interacciones fármaco-medicamentosas, la que se ha visto usualmente es cuando utilizan terapias que cambian el pH. Si yo necesito el pH para generar un proceso de absorción y es importante a nivel estomacal, si cambio el pH puede generar cambios en los procesos de disolución, liberación y absorción. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, un efecto de eso con pH gástrico que se ha tratado con antiácido, ¿sí? Nada más cambiar el pH. Y fármacos como la ciprofloxacina, que también son antimicrobianos, que genera cambios en la absorción solo por cambiar el pH. Entonces toca también reconocerlo. También reconocer en el intestino que está ahí por vía oral la posibilidad de que se genere el fenómeno del primer paso. ¿Sí? ¿Qué tan importante es? Y si eso puede afectar la eficacia. Aquí en efecto del primer paso acá pasan dos cosas. Una cosa es el efecto del primer paso a nivel intestinal, pero hoy en día también se reconoce que hay un efecto del primer paso secundario a citocromo P450 a nivel intestinal. O sea, ya antes siempre se lo achacábamos a hígado. Hoy en día también puede ser a nivel de membrana del intestino. Y allí tenemos otro problema. Pues bueno, no lo llamemos problema, otra caracterización que se ha ido identificando, que es la glicoproteína P. ¿Se acuerdan de ella? ¿La vieron en alguna bioquímica? La glicoproteína P es una bomba de flujo en el cual entra una sustancia al interior de la célula. La glicoproteína P lo que hace es recogerla y expulsarla otra vez hacia afuera. Esa glicoproteína P, ustedes sí la reconocieron y se van a acordar cuando vieron resistencia quimioterápica, de pronto vieron alguna vez que las células que son cancerosas expresan glicoproteína P para no dejar que los fármacos de quimioterapia se acumulen al interior de la misma y lo que hacen es bombas de flujo. Mecanismo similar a resistencia bacteriana con antibióticos, pero es glicoproteína P. Eso también lo tenemos en intestino. También toca reconocerlo, factor que va a afectar la absorción de los medicamentos. Y el problema de la glicoproteína P y el citocromo P450 es que son polimórficos además. O sea, son genéticamente específicos dependiendo de la población y el individuo. Y el problema adicional que le montamos a eso es que son inducibles e inhibibles. Entonces hay que se genera una alta variabilidad. ¿Sí? O sea, está ahí eso y eso se me mueve. Y eso es lo que estamos estudiando hoy en día para tratar de identificar cómo tratamos de personalizar los tratamientos en los pacientes. O sea, la guía de práctica clínica hoy en día va a tener un paso adicional que es el que vamos a hacer nosotros con ustedes en el trabajo de farmacoterapéutica, que es identificar para la patología que les toque. Todos no van a hacer todas las patologías, enloquecen. O sea, este grupo me trabaja hipertensión, este diabetes, este tiroides, el de allá algo antimicrobiano, el de allá colesterol, lo principal, lo que salga, ¿sí? Y se vuelven expertos en esa área, a nivel de guía de práctica clínica, de uso, de interacciones y otros. Y cuando estén allá en revista y estén en hipertensión, el representante de ese grupo va a ser la estrella. Y cuando hablen de colesterol, el representante de ese grupo es la estrella. Y cuando hablen de diabetes, el representante del otro grupo es la estrella. Pero quedan con la metodología para aprender todo. Y lo aprenderán. Pero van a ser muy importantes. Y ahí es donde nosotros les vamos a pedir la medicina personalizada. O sea, si hay aplicabilidad de medicina personalizada en cada una de las terapias. Y la medicina, ¿de dónde viene? De los perfiles farmacogenéticos metabólicos de cada uno de los escenarios que nosotros vayamos a ver como tratamientos. Eso es lo que se viene, entonces ustedes deben estar formados para poderlo aproximar. Eso está en trabajo farmacoterapéutica. O sea, es un trabajo que no nos lo inventamos por molestarnos, tiene un fin cada cosa. Listo. El fin de ese es eso. Es ese escenario
de reconocer factores que pueden comprometer. Y factores galénicos, que ya no hay más que decir que el factor galénico puede generar absorción diferencial. La comida, ya les comenté, generalmente disminuye la velocidad de absorción o la cantidad total absorbida, la biodisponibilidad. Si disminuye la absorción, generalmente hay problemas a nivel de algún cambio de la biodisponibilidad. Pero si no cambia la disponibilidad, la NT se es una enfermedad crónica, al final en el estado estacionario están en la misma concentración. Yo creo que les voy a agregar este ejercicio en simulación de cinética, una comparación de ese tipo, para que lo vean. Dime. Voy a empezar a hablar como los fisiólogos, depende. Claro, va a ser resultado para tal cosa, depende. Si damos uno sí en algunas situaciones, que son estados patológicos. Entonces, si tú empiezas a pensar enfermedad en el tracto gastrointestinal, que es síndrome de colon irritable, por así llamarlo así, o similares, y hoy en día estamos descubriendo que es un proceso inflamatorio a nivel intestinal y tiene componente inmunomodulador y crítico, en un momento dado podría tener alguna implicación en algunos medicamentos. Potencialmente y teóricamente. Ahora, que lo esté haciendo es una buena pregunta para hacer una revisión de tema. ¿Ya? ¿Sí? Pero ahí hay mucho ruido adicional. No es solo el sistema inmune. Está la flora bacteriana, sistema inmune, peristaltismo intestinal, cambios proinflamatorios y otra cantidad de cosas que están sucediendo en ese tipo de patología de manera específica. Pero que mira, sistema inmune, absorción, usted lo mira de primera vez y dice, ¿de qué estamos hablando? Entonces toca, ahí está, depende, ¿dónde lo encuadramos para poder decir, en este caso puede estar esta situación? Yo muy cómodamente me lo llevé a mi escenario, que es el escenario del sistema inmune en una enfermedad llamada colon irritable. ¿Sí? Entonces ya ahí quedé como un príncipe. Pero esas respuestas es parte de lo que van a ver cuando Pablo les hable en el búsqueda de información, en farmacología, indicaciones. Les dice, profe, esta pregunta nos quedó en el aire, busquémosla, y la buscamos. A ver si hay literatura que soporte otros aspectos que puedan generar esa pregunta que vos tienes. Y que es muy interesante, pues sí. Algunos medicamentos necesitan el pH, la fase de digestión para absorberse bien, que fue lo que yo les comenté. El ejemplo que yo les di fue la norfloxacina, la ciprofloxacina y pH ácido. Pero acá hay otro, lisoflumina y saquinavir. Estos dos que están aquí, algunos se favorecen a veces de alimento y alimento graso. O sea, se favorecen de la bandeja paisa. Mejoran su biodisponibilidad. En general no, pero unos de estos. El primero, la lisofulvina, es un antimicótico, el saquinavir es un retroviral. Entonces, en ese momento, cuando lo estaban administrando, lo recomendaban en la posología, cuando encontraron que mejoraba la disponibilidad con alimentos, entonces la recomendación de administración, digo, se administra con comida. En la cuantitativa, uno va a mirar esto, constante de absorción, disponibilidad absoluta y relativa en parámetros cinéticos. Constante de absorción, ya sabemos cómo se genera, disponibilidad absoluta y relativa, también ya lo reconocemos. Acá estaba el concepto para reforzarlo, cantidad en biodisponibilidad. Yo siempre digo cantidad de fármaco que llega a circulación sistémica sin cambio, ¿sí? El concepto final de los textos es ese que está ahí y habla dos cosas, cantidad relativa y velocidad. La cantidad relativa hace referencia al área bajo la curva y al Cmax, más o menos, la cantidad que llega pues hace un pico. Y la velocidad, el tiempo en que se alcanza. Son los índices de biodisponibilidad. ¿Sí? La cantidad Tmax, estos Cmax y a veces cantidad. Y Tmax hace más referencia a la velocidad que alcanza. Esos índices
son los que nosotros medimos para comparar medicamentos para que sean equivalentes terapéuticos mediante bioequivalencia. Es un concepto que va más allá solo de la absorción. Tiene elementos adicionales conceptuales que vemos más adelante. Estos son datos reales de pacientes. Creo que era una famotidina, un fármaco anti-H2, antes del grupo de los bloqueadores de la bomba de protones. Entonces, aquí son los puntos de toma de datos, ¿sí? Hasta 32 horas. Y creo que este fue de 18 voluntarios, más o menos. 18 voluntarios. Entonces, estas son las concentraciones medias en cada uno de los tiempos. Entonces, ¿qué tengo yo siempre para poder medir biodisponibilidad? Entonces, se utiliza una regla trapezoidal lineal logarítmica desde el punto 0 hasta el último punto cuantificable para mirar el área bajo la curva entre tiempo 0 y tiempo t. El tiempo t es el último momento en que yo tomé la muestra plasmática, que fue la hora 32. Entonces, yo puedo hacer una medición, porque si mido el área bajo la curva entre tiempo 0 y tiempo t, hora 32, ¿sí? Con esta metodología, que es un trapezoide. Pues eso, tengo base, tengo dos alturas y tengo aquí mi segundo para cerrar el polígono, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan que yo puedo medir las áreas de los polígonos. Pues así también. Tengo los datos de las bases y las alturas con las concentraciones. Esto lo hacíamos, nosotros lo hicimos con ustedes hace 20 años. Tomábamos curvas de acetaminofén y le damos jarabe, le damos acetaminofén normal. Y hacemos un laboratorio y hacemos esto. En ese entonces tenemos una unidad que permitía hacer eso. Y a veces lo hicimos con el etanol. Y le vamos a dar aguardiente. Y vamos a comparar el aguardiente solito en una dosis versus la cerveza. A ver qué pasa. Y hacemos curvas pero con etanol. Porque era muy fácil medir eso. El acetaminofén y el etanol era fácil medirlo. No lo puedo hacer para otros medicamentos. La tecnología para medirlos era difícil. El analito. Sí, el fármaco. Pero para eso lo hicimos. Y los podíamos hacer esto con papel milimetrado. Y que compararan. Los datos están ahí. Después lo hicimos en talleres. Los datos lo hacemos. Y lo hacían, usted lo calculaba. Esto es un triángulo. Base por altura sobre 2. Tengo el área. Y aquí cada uno de ellos lo voy a convertir. Lo voy a convertir también en rectángulos y triángulos. Y lo sumaba. Y los más avanzados matemáticos hacían una función integral y también sacaban el área con la curva. No hay problema. Entonces eso se medía y uno lo puede comparar. Esta área con la curva uno la extrapolaba porque acá yo tenía varios puntos. Entonces podía sacar la pendiente, la extrapolaba acá y calculaba a tiempo 0 cuánto era el área extrapolada. Entonces una curva cinética buena experimental permite de que el área medida, que es el área de 0 a t, debe ser más del 80%. Y el área extrapolada debe ser del menos del 20%. ¿Sí? Características. Debo tener buenos puntos de absorción, por lo menos 4 para hacer una constante de absorción, 4 arriba para hacer más, y por lo menos 4 bajando para sacar la pendiente. Y mido todas las cosas. Entonces mido el área bajo la curva de 0 a t, mido el área bajo la curva extrapolada, que es el menos del 20%, mido el área bajo la curva total, mido la C max y T max con los datos que me salieron de los pacientes, y esto lo meto en programas cinéticos y me saca más cosas. ¿Qué me saca? La vida media. ¿Qué más me saca? La pendiente eliminación. ¿Qué más me saca? El clearance. ¿Saben qué es el clearance? La cantidad de plasma que se libera por unidad de tiempo de una sustancia. ¿Sí? Puede sacar el clearance, entre otros. Entonces puedo sacar una tabla de datos cinéticos. Y eso es lo que hacen los cinetistas cuantitativos en la parte inicial. Y ahí dejemos y seguimos, creo que de hoy, no, de ayer, en 15 días. El martes 18 creo que volvemos. Entonces hablan con Pablo de la parte de dinámica. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Aprendan muchas semiologías estas 2 semanas.